Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que tuvimos de adoración. Gracias a nuestra familia Torres por ser partícipe de este tiempo de adoración a nuestro Dios. Así es de que desde donde usted está en casa, prepare ya su corazón, su espíritu, para recibir una palabra de parte de nuestro Dios para nosotros en este tiempo preciso, en nuestro entorno, en nuestro contexto de la historia. Ahí donde usted vive, ahí donde usted está en casa, ahí donde usted está trabajando, o tal vez donde usted está ejerciendo el ministerio, recibe esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así es de que vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, y hoy vamos a ver una palabra que le titulamos Portavoces del Rey. Usted y yo tenemos que convertirnos en portavoces del Rey, aquellos que anunciamos la venida, la entrada de nuestro Dios. Así es de que si usted está listo, vamos a ir al Evangelio, capítulo 1 de Juan, verso 19 al 34. Leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que en esta hora seas tú hablándonos a través de tu Espíritu, Señor, para que seamos los portavoces del Rey en este tiempo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Portavoces del Rey. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20. Que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y sin duda somos los portavoces del Rey. El portavoz del Rey era una persona escogida entre un pueblo para anunciar la entrada de su rey.
Hoy lo vemos que en muchos países ya no hay reyes, sino la mayoría son presidentes o ministros. Pero en la antigüedad eran reyes. Entonces, cuando se iba a presentar el rey en los atrios de su palacio, en el bancón real, salía una persona que se distinguía sobre todos los demás. No era un guardia de su guardia personal, no era un soldado, ni tampoco era de sus gobernantes, sino era un embajador en representación del rey. Y ese tenía la función de presentar al rey ante el pueblo. Así es de que la gente estaba a la expectativa, estaba expectante el pueblo, esperando la entrada de su rey. Pero antes de esa entrada del rey venía aquel que era el portavoz, el que anunciaba la entrada del rey. Y entonces la gente estaba a la perspectiva, esperando ese momento cuando entrara su rey. Pero quien aparecía primero era el portavoz del rey. Tenía un momento, tenía un minuto, 2, 3, donde la atención del mundo entero estaba fijada sobre él. Y él podía aprovechar ese tiempo, ese minuto de fama para su vida, pero él tenía que menguar para presentar a quien el mundo quería ver, que era el rey. Y ese era el papel fundamental del portavoz del rey, anunciar la entrada de su rey a su pueblo. Y Juan el Bautista es el portavoz del rey en excelencia. Él viene anunciando la venida del rey, el que dice que es antes que él. Pero hoy mucho hombre y mujer de Dios anuncian su propia entrada, anuncian su propia fama. ¿A quién anuncias tú? Es la pregunta para ti hoy. Juan el Bautista era un enviado de parte de Dios. Aún desde antes que él fuera concebido en el vientre de su madre, Dios ya le había dado un mandato, un llamamiento santo, que él tenía que preparar el camino del rey, anunciar su venida. Juan el Bautista fue un hombre que Dios lo envió en su tiempo, y hoy también Dios quiere enviarte a ti, a que seas el portavoz de él, el que anuncia la llegada del Mesías. Y él anunciaba: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, la venida de su rey está aquí. Y ciertamente por su anuncio, él alcanzó cierta popularidad, cierta fama en todo Jerusalén y sus alrededores. Él bien no predicaba en las plazas, en las ciudades, en las sinagogas. Él alzaba su voz en medio del desierto. Él bautizaba por arrepentimiento de pecado en las orillas del Jordán. Y la Escritura nos narra que de muchas ciudades, aldeas, descendían hacia el Jordán para ser bautizados por Juan. El anuncio de Juan era: arrepentíos y convertíos. Volveos a las sendas antiguas. Dejad sus malos caminos, enderezad sus sendas. Y es el mensaje que tenemos que seguir haciendo hoy los portavoces del rey. Enderezad tu camino. Volveos a las sendas antiguas. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el anuncio del portavoz del rey. Estaba alcanzando cierta popularidad, se había vuelto famoso. Pero él entendía que era necesario menguar para que Cristo creciera. Pero hoy hay mucho cristiano, mucho ministro, mucho líder espiritual que ven por su propia fama, por su propia popularidad, y no quieren menguar ellos. Entonces, por lo tanto, Cristo no puede crecer. Necesitamos menguar para que Cristo crezca. Juan era de linaje sacerdotal. Su padre Zacarías venía de la casa paterna de Abías, de Aarón. Era de un linaje sacerdotal. De acuerdo a Crónicas, al primer libro de Crónicas, capítulo 24, verso 10.
y en la genealogía también de Jesús, que narra en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 4, vemos que él viene de una descendencia sacerdotal. Tal vez tú no vengas del sacerdocio, tal vez tu padre, tu madre no es un pastor, no es un ministro, no es un evangelista, un misionero, un maestro. Tal vez vienes de una trascendencia cultural o familiar humilde. Tal vez tu familia no es de un apellido de renombre, no es conocido, no es popular. Pero Dios te escogió a ti y ha puesto en ti un llamado y un ministerio hoy en día para ser su portavoz en este tiempo de crisis, donde la gente está viviendo una crisis. Pero quiero decirte que en las mayores crisis de la humanidad es donde Dios se glorifica, y Dios quiere glorificarse en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, en medio de tu dolor, en medio de la adversidad, en medio de la situación que estás viviendo, que estás pasando. Dios quiere manifestarse porque su gloria quiere manifestarse sobre tu vida, pero es necesario ser su portavoz en este tiempo. Hay señales para aquellos que obedecen a Dios. Si tú eres un llamado de parte de Dios, hay señales. Y ese llamamiento que Dios ha hecho en tu vida es una señal, porque en sí el llamado es un milagro de parte de Dios para nuestras vidas. Porque ya no eres ese drogadicto, ya no eres ese alcohólico, ese promiscuo. Ya no eres esa prostituta, ya no eres aquel que robaba, aquel que cometía fraudes, engaños, robos, homicidios. Hay un verdadero milagro en nuestra conversión y en el llamamiento que Dios nos hace. Y Dios te ha llamado con un propósito específico, y tú lo sabes y lo conoces en tu corazón. Pero es necesario ser los portavoces de Dios en este tiempo y seguir anunciando a Cristo en medio de las naciones, en medio de las tribulaciones. Muchos esperan que Dios les llame como a Moisés, con una zarza ardiendo en un monte, en un desierto. Otros oír la voz audible como Elías. Otros esperan ser cegados como fue cegado el apóstol Pablo. Yo no sé cómo estás esperando tú un llamamiento específico a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Pero desde que tú te convertiste, Dios ha hecho un milagro en tu vida, ha hecho señales, prodigios, de cual manera tú tienes que entender y saber en tu corazón y espíritu que has sido llamado por parte de Dios para ser su portavoz en esta tierra, en este tiempo. Ni siquiera Moisés, ni Elías, ni Pablo tuvieron el mismo llamado. No esperes tú tener el mismo llamado de parte de Dios. Es tiempo de ser su portavoz en este tiempo de crisis. Juan el Bautista se volvió famoso, pero hoy muchos buscan la fama en vez de ser el portavoz del rey. Muchos buscan la popularidad y se olvidan que tenemos que menguar para que Cristo crezca. Hoy buscan ser los más populares, los más vistos. Y Dios no tiene ningún problema con la fama. No tenía un problema con Juan, se había vuelto famoso. La gente venía a escucharle, de tal manera que llegó a oídos del Sanedrín, lo que era la junta, la comitiva religiosa de su tiempo, que gobernaban la espiritualidad del pueblo de Israel, que estaban en Jerusalén, y enviaron una comitiva especial para escuchar de las propias palabras de Juan quién era él, si era el Mesías, si era el profeta Elías o cualquier otro profeta. Mandaron a investigar porque decían: algo está pasando alrededor de este hombre, se ha vuelto famoso en nuestra nación, vamos a ver quién es él y qué es lo que está haciendo. Así de que atrajo la atención a él de todo Israel. Y tal vez tú estás haciendo algo para atraer la atención del mundo, y la atención está puesta sobre tu vida, pero tú decides qué hacer con esa atención en ese minuto.
si vas a ser el portavoz del rey o vas a buscar tu propia fama, tus propios intereses, o vas a menguar para que Cristo crezca, o vas a ser tú el que figure en el entorno donde tú estás. La pregunta para Juan fue: ¿tú quién eres? Algunos buscan ese minuto de fama, y cuando llega ese minuto lo ven y lo aprovechan para hacerse famosos, populares o enriquecerse. Pero la pregunta para ti hoy en este día es: ¿buscas la fama o el ministerio? ¿Buscas fama o buscas ministerio? Vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 19, que había un hombre que se hizo famoso en su pueblo, en su aldea. Le llamaban Simón, el mago, que a todos los había engañado con sus artimañas del infierno, utilizando las fuerzas oscuras. Y a todos le tenían una estima, como lo tenían como grande, como alguien poderoso. Hay muchos líderes religiosos falsos que están dispuestos a negociar la verdad por un minuto de fama. No les importa si sus enseñanzas trastornan la verdad bíblica, con tal de tener ese momento de plataforma, de fama, de popularidad, que se lancen al estrellato, a la fama internacional o mundial. Juan se había vuelto famoso, y la pregunta, le dijeron: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y él respondió: no soy el Cristo. Todos salían al desierto a escucharle. Y cuando le hicieron esta pregunta, todos estaban atentos. Pero él respondió y dijo: no soy el Cristo, no soy el Mesías. Ante la pregunta que él respondió diciendo que no era el Cristo, le vuelven a preguntar: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, dice la Escritura, sino confesó diciendo: yo no soy el Cristo. Cuando él dice yo no soy el Cristo, entonces pensaron: bueno, tal vez no es Cristo, entonces será Elías. Quedaba la posibilidad. Y al decir que tampoco era Elías, quedaba la posibilidad de que fuera alguno de los otros profetas antiguos. ¿Eres tú Elías? Su respuesta fue: no soy. ¿Eres tú el profeta? Quedando la posibilidad que fuera alguno de los otros, él respondió: no. Dijo: no soy el Cristo, no soy Elías, no soy otro profeta. Pero eso no fue suficiente, tal vez para la comitiva del Sanedrín. Muchas personas que nos preguntan a veces quiénes somos, utilizamos diferentes nombres para presentarnos. Oh, soy un ministro de Dios, soy un apóstol, soy un profeta, soy un pastor, un evangelista, un misionero, un maestro, soy un hijo, una hija de Dios. Pero Juan no respondió con ninguno de esos títulos. ¿Cuál es el título que tú ostentas? ¿Cuál es el título con el cual tú respondes quién eres? Juan tenía fama y él no ostentó ningún título. ¿Cómo te presentas tú? Soy un apóstol del Señor, soy un profeta. ¿Quién eres? Juan entendió que no era suficiente haber respondido que no era el Cristo, que no era Elías y ningún otro profeta. Él sabía que aquella junta no se iba a quedar satisfecha, por lo cual decide decirles que no era el Cristo, que no era Elías, que no era un profeta, porque muchas veces no basta con desmentir quiénes no somos. Tenemos que confesar quiénes somos. ¿Quién eres tú? Hay que declarar quiénes somos.
Y él no ostentó ningún título como muchos hacen hoy, buscando el minuto de fama, buscando la popularidad mundial. Él respondió: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Nos cuesta tanto desprendernos de títulos: profeta, apóstol, pastor, evangelista, misionero, maestro. No, lo primero que ponemos es el título antes de nuestro nombre. Porque muchas veces buscamos la fama, la popularidad. Y Juan no lo hizo así. Él ni siquiera respondió con un título. Él simplemente dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El testimonio genuino se da a conocer espontáneamente, sin títulos, sin buscar la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos de los hombres, el aplauso, la admiración, la palmadita en la espalda. Yo soy la voz. Él era el portavoz del rey. Tal vez tú estás aprovechando el minuto de fama, de popularidad, y no estás menguando para que Cristo crezca en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en el mundo entero. Necesitamos volvernos como Juan y decir: yo soy la voz, uno de tantos que Dios usa para anunciar a Cristo en el mundo. Juan el Bautista necesitaba revelar quién era y cuál era su ministerio, lo que Dios le ha dado. Tú tienes que responder espontáneamente quién eres y cuál es el ministerio que Dios ha puesto sobre tu vida. Aunque muchas veces eso nos cueste la vida, porque a Juan literalmente confesar quién era y su ministerio, su llamado de parte de Dios, literalmente le costó su cabeza. Y muchas veces criticamos a Juan y decimos: él le cortaron la cabeza por imprudente, porque no tenía que haberle hablado así a aquel hombre que había tomado la mujer de su hermano. Muchas veces preferimos callar, pero el verdadero portavoz del Dios anuncia y denuncia las cosas que a Dios no le agrada. Denuncia las injusticias, los pecados, y anuncia los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los hombres. Pero hoy preferimos simplemente anunciar el amor de Dios, cuando la otra cara moral de Dios es fuego consumidor. Queremos hablar solo de justicia divina y dejamos a un lado el día de su ira, de su furor. Necesitamos anunciar y denunciar, ser los portavoces del Rey. Y la pregunta para ti en esta hora es: ¿quién eres? ¿Cómo responderás a esa pregunta? ¿Quién eres? ¿Ostentarás primero tu título antes de tu nombre y de tu ministerio, de tu llamado, por un tiempo de fama, por un minuto de gloria tuya? ¿Dejarás que Cristo crezca y menguarás tu vida? ¿Quién eres? Esta pregunta resonó en los labios de Pilato cuando le presentaron a Cristo. Dirigiéndose a Jesús, le dijo: ¿quién eres? ¿Eres tú el rey de los judíos? Su respuesta fue: tú lo dices. Ni siquiera Cristo ostentó ser el rey de los judíos, pero tú osas ostentar tantos títulos. Juan es el mayor portavoz del rey. Y él simplemente contestó: yo soy la voz. Una voz que clama en el desierto. ¿Quién eres?
La pregunta se tiene que repetir hoy a tu corazón y hacer eco en tu espíritu. Aunque muchas veces la respuesta no es lo que la gente necesita oír o quiere oír. Muchas veces la falta de convicción nos hace callar. Muchas veces nos avergonzamos como hijos de Dios y ocultamos siquiera que somos cristianos. Porque nos atemoriza, nos avergüenza muchas veces confesar quiénes somos. ¿Quién eres? ¿Buscas la fama? ¿Buscas la popularidad? ¿O te convertirás en el portavoz del Rey? Hay muchos cristianos, dicen por ahí a la secreta. Ser cristiano ocultos es tan fácil. Ser cristiano en silencio es tan superficial y fácil que cualquiera lo puede hacer. Muchas veces callamos. Juan no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿O algún otro profeta? No. No basta con ostentar títulos, sino realmente confesar que no somos mayor que nuestro Señor, mayor que nuestro Maestro. Juan lo podía entender y sabía que tenía que menguar para que Cristo creciera, porque los ojos de todo Israel estaban sobre él. Y él sabía que él simplemente era el portador, el presentador. Y él en un momento sabía que tenía que menguar para que Cristo surgiera y creciera. Es tiempo, amados hermanos, que menguemos para que Cristo crezca. No ostentes ningún título. No busques ese minuto de fama, de popularidad, sino sé humilde en tu llamado, en tu ministerio, y deja que Cristo crezca. Conviértete en una verdadera portavoz del Rey. Y cuando te digan quién eres, confiesa: yo simplemente soy una voz que clama en medio del desierto, en medio de tierra seca y árida, en medio de un mundo que se desborona día a día, de un mundo idólatra, vanaglorioso, egoísta, caído, donde la maldad se ha multiplicado. Sea una voz en medio de ese desierto, de esa desesperación de muchas gentes, para llevarles esperanza. Convertámonos en verdaderos embajadores. ¡Qué privilegio es el nuestro! Esta semana yo sé que Dios te dará muchas oportunidades para cumplir con nuestras responsabilidades como portavoces del Rey. Menguemos para que Cristo crezca, porque simplemente somos una voz más. No ostentes ningún título, ni busques ese minuto de fama. Conviértete en el portavoz del Rey. Aquel que simplemente puede decir: yo soy una voz. Deja todo título ostentoso por el cual mucho tiempo has ostentado sobre ti, y has desviado la mirada de muchas personas hacia tu vida, y no les has permitido que ellos puedan ver al verdadero Rey. Seamos esos embajadores de Cristo, como si rogásemos a Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro trabajo.
ser simplemente una voz, la voz del Rey. Que Dios te bendiga en esta tarde. Yo quiero bendecirte ahí donde tú estás y quiero que leves tu mano derecha al cielo. Que Jehová te bendiga y te guarde, amada iglesia. Que Jehová alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que el Dios Todopoderoso esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu ministerio, y que todo lo que emprendas en esta semana, el Señor lo bendiga y lo prospere en tus manos.